Saludos, muy buenas noches, mi querida juventud. El Señor los cuida a todos y espero que puedan disfrutar y aprender de esta nueva iniciativa, Youth Dialogue. Esta noche vamos a hablar acerca del tema de la eutanasia, o a no ser que ya lo estén hablando y yo esté ya para cerrar esta sección. Hablando de la eutanasia, quiero utilizar en primer lugar uno de los mandamientos, que es el que dice no matarás. Yo creo que ese mandamiento también puede tener un elemento de interpretación propia. No solamente no matarás, sino no te matarás a ti mismo. Quiero presentar tres puntos de vista. Uno, lo que la iglesia declara, la iglesia adventista. En segundo lugar, mi opinión, y en último lugar algún caso bíblico que nos arroja algo de luz para poder entender mejor este asunto, esta temática que estamos discutiendo esta noche. En primer lugar, es que no hay un caso totalmente claro o categórico que nos habla acerca de la eutanasia en la Biblia, como tampoco lo hay para el aborto y para la esclavitud. Así que los animo y los invito a que en un próximo Youth Dialogue traigan este tema y podamos discutirlo junto con otras personas que conozcan el tema y puedan arrojar conocimiento sobre cada uno de nosotros. Así que como no hay un caso categórico o una enseñanza clara y definida en cuanto a esto, yo pienso que este es un asunto que debe ser tratado no solamente desde el plano religioso, sino desde el plano de la ética o la ciencia médica. Por eso tenemos un doctor hoy entre nosotros para darnos un poco más de luz acerca de esto desde una perspectiva científica. Muy bien, la Iglesia Adventista tiene esta declaración. Hay un libro que se titula Declaraciones, Orientaciones y otros documentos, donde se encuentran cuáles son las posturas de la Iglesia ante diferentes temas sociales, y este es uno de ellos. Y leo: la Iglesia no apoya la eutanasia. La Iglesia se opone a esto, aunque, miren esto que importante e interesante, la Iglesia reconoce que el paciente familiar puede optar por no prolongar los cuidados paliativos en casos terminales, siempre y cuando se sigan las recomendaciones médicas y legales. La declaración oficial como iglesia es que no apoyamos la eutanasia. Sin embargo, pueden haber casos extremos que tal vez no nos imaginamos ahora, donde una persona desea considerar esta opción, y en esos casos, luego de tener una asesoría detallada, legal y médica, finalmente queda en la persona tomar una decisión como esta. Un caso bíblico interesante se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 31, versículos 3 al 4. Les doy así un resumen breve de este pasaje bíblico y lo que allí aconteció, que no es una declaración categórica o nos da un fundamento para establecer una enseñanza en cuanto a esto, pero nos da algo de luz. Este fue el caso cuando Saúl vino de la guerra y vino malherido. Esa guerra la perdió y estaba tan herido que iba a morir. Él le había pedido a uno de su escudero principal que tomara una espada y lo matara, le ayudara a asistirlo en su muerte. Eutanasia se define así, como una muerte asistida. Tal vez algunas otras definiciones, pero a mi mejor entender esa es una de ellas. Así que Saúl le pidió a su escudero que lo ayudara para poder privarse de la vida porque estaba mal herido. Ante esta petición, el escudero se negó totalmente a quitarle la vida a su rey. Así que Saúl le pidió a un soldado que acabara con su vida, que utilizara una espada. Y este soldado accedió a la petición del rey Saúl. El resultado de esto fue que
posteriormente, en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículos 6 al 16, este soldado fue cuestionado por el rey David, por quien se convertiría posteriormente en el rey David. Cuando fue cuestionado por qué hizo tal cosa, el soldado pues simplemente dijo que Saúl le pidió la eutanasia o le pidió que lo asistiera en su muerte, y la reacción de David no tardó en esperarse, fue totalmente contraria a la voluntad de Saúl de que sí lo mataran, y lo que hizo con ese soldado fue que lo mandó a que a él sí lo mataran por haber privado de la vida al ungido de Dios en ese momento, que era el rey Saúl. Así que aunque este caso no es categórico, es explícito, pero nos muestra a alguien que decidió ser asistido para morir, y el resultado fue que a la persona que cometió este acto, a él lo mataron. Pienso que Saúl no era quien para tomar decisión por su propia vida, y esto no era un caso de una enfermedad terminal o un asunto de mucho peso. Es que, realmente no conozco cómo fueron las heridas de Saúl, cuán profundas eran. Lo que sí que sabemos que su muerte era inevitable. Casos cotidianos. Estuve leyendo en un periódico el caso de una chica que ella tenía un tumor cerebral y no había manera de poder liberarla de lo que le esperaba, que era su muerte. Así que esta chica, con ese tumor cerebral, donde ya ningún narcótico, ningún medicamento, ninguna pastilla le hacía efecto, ella no dormía, no comía, no podía disfrutar de sus seres queridos. Y algo que tenemos que considerar es que las personas que están alrededor tuyo también están sufriendo juntamente contigo si una persona tiene una enfermedad terminal como esta. Así que esta chica, en su desesperación, ella se mudó a un estado en los Estados Unidos para que la ley de la eutanasia, que estaba vigente o está vigente aún hoy en ese estado, pudiera ser un derecho para ella y ella poder finalmente acabar con un dolor, un sufrimiento como este. Y finalmente se logró, se le dio. Ella se mudó a este estado y el derecho de la eutanasia se le pudo dar. En esos casos, simplemente yo creo que nos toca darle apoyo a la persona, a los familiares. No decirle hazlo o no lo hagas, o decirle te vas a salvar o te vas a condenar, porque no son cosas que están en nosotros. Así que creo que solo hay que estar ahí. Solamente estando ahí sabríamos cómo actuaríamos, cuál sería nuestra reacción ante un evento como este. En mi caso, tuve la oportunidad de trabajar en un hospicio como capellán y conocí muchas personas, muchos pacientes que tenían enfermedades terminales, muchos de ellos cáncer, y ellos de forma consciente y legítima, creyentes muchos de ellos, la mayoría en Dios, ellos simplemente querían que su vida acabara. Oraban por eso. Inclusive los mismos familiares me decían que lo que deseaban en ese momento es que simplemente Dios pusiera a descansar a esa mamá, a ese abuelo, a ese familiar por el dolor que le causa esa enfermedad terminal, y creo que de forma lógica y sistemática lo están haciendo, no como un acto de desesperación, sino como algo que ellos entienden que ya no resisten más, no pueden, y sobre lo único que yo creo que tenemos control en la vida es sobre nosotros mismos, y lo único que parcialmente nos pertenece es eso mismo en la vida. Así que al final del día yo creo que una vida sin felicidad no debe ser considerado como vida, al menos biológicamente es vida, pero si la vida se antepone ante la felicidad, pues entonces no te genera felicidad vivir. No sé si me entiendes el juego de palabras. Y por último, quiero mencionarte que en muchas ocasiones, fíjense, no sé a qué público le estoy hablando, me di cuenta cuando atendía a estos pacientes, cuando era capellán, que muchos familiares confundían el amor con egoísmo.
personas que deseaban tener a toda costa a los familiares consigo, con cuidados paliativos, máquinas, todo tipo de cosas para que estos familiares pudieran continuar en vida cuando ellos realmente no lo querían. Entonces, lo que es amor ya se confundía con egoísmo. Y se ha comprobado que hay personas que se aferran a esta vida como un todo, pensando en que no hay un más allá, y como este es el non plus ultra, o sea, el no más allá de la vida es este plano terrenal, pues muchos de ellos simplemente, inconscientemente, tratan de aferrarse a los seres queridos como si fuera lo último, sin considerar que hay un más allá. Así que finalmente creo que la eutanasia no es una opción bíblica. La Iglesia Adventista no apoya esta decisión, aunque en casos extremos, si una persona desea hacerlo en un momento de desesperación, pues yo creo que nosotros debemos estar ahí para hacer un apoyo para esta persona en su dolor, familiares. Y creo que no es hasta que nos toque estar en una situación como esa a un familiar que podemos ver entonces pudiéramos ver la eutanasia como una opción viable para culminar un dolor extremo o una conclusión de vida inevitable. Bueno, eso es todo por ahora. Dios los bendiga y ya estamos de regreso en Puerto Rico. Los veo pronto. Buenas noches. Bendiciones.